Muy buenas noches a todas y a todos los que hoy, como todos los jueves a las 7 de la noche, tienen la oportunidad de seguirnos en este espacio de charlas interdisciplinarias, el cual es un espacio, bueno, que invita a la reflexión del quehacer de todos aquellos que se encuentran involucrados en esta pues, increíble profesión, oficio o estilo de vida que es la arquitectura. Y bueno, este espacio, como saben, es también el fruto de el esfuerzo y el trabajo coordinado entre la FECAR y Acinea. Entonces es por tal motivo que hoy, como todos los jueves, nos acompaña Jackie Tapia, quien es vicepresidenta académica de ACINE, además de coordinadora de la carrera de arquitectura de la Universidad Marista de Mérida. Jackie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas y a todos. Hola Rubén, hola Katy, pues con el gusto de acompañarnos un nuevo jueves. Pues continuamos aquí con Espacio Sonoro de Arquitectura para seguir aprendiendo juntos cómo vinculamos desde la academia al gremio profesional, cómo nos cuestionamos y cómo también hacemos los recuentos históricos sobre nuestra disciplina, cómo, hacia dónde nos debemos de mover también como arquitectas y como arquitectos, qué sucede en la escena global y muchos otros cuestionamientos, ¿no? Hoy tenemos la fortuna que nos acompaña el arquitecto Salvador Arroyo, también que es socio del despacho Arroyo Solís Agraz, con sede de la Ciudad de México. Bienvenido, arquitecto. Le invitamos a prender su micrófono y su cámara. Hola, y también tenemos oficina en San Diego, California. Buenísimo, buenísimo. Sí, aquí también es un espacio de promoción y difusión. De eso se trata, que nos conozcamos como gremio. ¿Nos puede Mi socio compartir? estuvo con ustedes hace unas semanas. Ay, ¿quién será? Cuéntenos. Chismenos, aproveche. Rosa Agraz. Ah, claro. Ya. Bienvenida. Sí. Pues si nos puede compartir sobre su experiencia, por qué decidió ser arquitecto. Em, tú- Eso está un poco inmerso en la plática. Entonces, quisiera empezar con la plática porque ahí de lo que voy a hablar un poco, que es de la vivienda mínima o de la vivienda, digamos, de pequeñas dimensiones, por llamarle de alguna manera, está entrelazada en mi experiencia de vida y por eso me gustaría empezar la plática e irles platicando a lo largo de la plática sobre mí también. Ah, buenísimo. Oye, qué padre. Pues adelante entonces y vamos conociéndote entonces. Ok, entonces empiezo a compartir. Bueno, primero, lo que yo nací en Tapachula, Chiapas, eh, a mediados de los 60 y nos mudamos a la Ciudad de México en 1968. Mi papá era médico del Seguro Social y cuando nos mudamos aquí en México, eh, puso un pequeño consultorio que estaba en la calle de San Luis Potosí. Regresando del consultorio, pasábamos, cuando me llevaba por alguna razón, pasábamos por abajo del multifamiliar o el centro urbano Presidente Juárez, que para mí, por lo que mi papá muy aficionado a la ciencia ficción, así yo también, me platicaba historias de cómo eran las cosas en el futuro y para mí era como entrar a un ámbito completamente distinto, ¿no? Pasar por abajo, por la calle de Orizaba y salir del otro lado y pasar abajo de todos esos edificios, era una cosa que regresando del trabajo de mi papá, yo siempre de, veía hacia adelante, tenía una ilusión para caminar por aquí.
Cuando nos mudamos a la Ciudad de México, llegamos a vivir a la Unidad de Independencia, que es quizá una de las mejores obras de vivienda que se hicieron en México en los años finales de los 50, principios de los 60. Nosotros llegamos a vivir a este edificio que vemos aquí, que es la Torre Tolán, que nosotros vivíamos en el 39, que estaba en el último piso. Llegamos justo para unos meses antes y pudimos ver desde la ventana la inauguración de las Olimpiadas de México en 68. Todavía me acuerdo estar parado en un balcón como este, pero del otro lado, o sea, el otro lado es el que da hacia el estadio, y ver los globos y las palomas salir volando del estadio. Ahí viví hasta 1971, que nos cambiamos a una casa en San Jerónimo, eh, que mi papá construyó con un préstamo del Seguro Social, y viví ahí durante muchos años hasta que me casé. Pero en el interín, mi hermana, que es muchos años mayor que yo, se casó y se fue a vivir a Torres de Miscuac, que es otro gran conjunto también muy bien logrado, de principios a finales de los años 60, de obra de Abraham Sabludowski y Teodoro González de León, y tiene una escultura de Matías Geritz en el centro. Entonces, también pude vivir y muy de cerca todo la parte ambiental de Torres de Miscuac, que a mí me encantaba ir a casa de mi hermana. Me acuerdo perfectamente de los departamentos, de las áreas públicas, un gran conjunto habitacional. Luego mi hermana se fue a vivir a Mérida y eh, dejó ese departamento, y con lo que vendió ese departamento compró una casa en Mérida. Luego, cuando yo me casé, fui a vivir a otro conjunto habitacional, o sea, que es la Villa Panamericana, de dos grandes arquitectos de vivienda, que son Enrique Landa y Agustín Landa. Yo vivía en un edificio que estaba por acá, enfrente de la iglesia, el edificio Río Guapure, y aquí viví 10 años muy feliz, un gran conjunto. Me acuerdo, mi cuñado trabajaba en el Infonavit. Me acuerdo que vinimos a ver estas casas que están aquí, que eran unas casas muy pequeñas, pero eran muy funcionales, un gran proyecto, y los edificios y las torres eran buenísimos. Para esto yo aquí ya casado, había estudiado arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Yo no creo que mi vivencia me haya llevado a estudiar arquitectura, pero sin duda alguna sí fue una influencia de mi interés en la vivienda, digamos, de gran escala, ¿no? Después, después de estar aquí 10 años, me mudé a un edificio en la colonia Hipódromo, un edificio de departamentos en la esquina de Mexicali y Ometusco, hecha por el ingeniero civil Boris Alvin, que es de esta camada de ingenieros que más bien eran como arquitectos. Eran unos edificios muy funcionales, muy bien construidos, y que tenían unas distribuciones en planta súper racionales, muy bien todos los acabados, muy sobrios. Eran unas grandes obras de arquitectura. Boris Alvin, padre de Enrique Alvin, un arquitecto bastante reconocido, sobre todo a final de los 80s y los 90, que luego se fue a vivir a Estados Unidos, que fue el socio inclusive de Enrique Norten. De hecho, yo conocí a Enrique Norten porque Boris Alvin era amigo de mis padres, y entonces yo conocí a Norten, y luego fue mi profesor, y finalmente terminé trabajando con Enrique Norten primero en el verano de 1985, en el año del temblor, y luego más adelante fui socio de Enrique Norten del año 2006 a 2013, que fue cuando
me separé y nos asociamos con Rosa Gras y Alejandro Solís, que ambos fueron mis alumnos en la Universidad Iberoamericana, en donde fui coordinador de la licenciatura un par de años. Y con Alejandro y Rosa, pues hemos trabajado, llevamos ya desde 2013, 11 años trabajando juntos, que ha sido una bellísima experiencia. Ellos son pareja, ahora viven en San Diego y ha sido muy interesante este desarrollo de nuestro trabajo a distancia. Luego, cuando recién me había mudado a ese edificio, salió el concurso de la Biblioteca José Vasconcelos. Yo daba clase con dos grandes arquitectos, sin duda alguna. Yo creo que Alejandro Hernández, como editor de Arquine, es de los grandes pensadores de arquitectura, y Juan Carlos Tello es un extraordinario dibujante, extraordinario maquetista, y como fuimos finalistas del concurso de la Biblioteca Vasconcelos, pusimos una oficina en un departamento en el edificio F del Centro Urbano Presidente Alemán, que era la casa de Juan Carlos Tello, que había comprado un departamento hacía unos años, vivía ahí y nos instalamos en su casa. Entonces tuve la oportunidad también de vivir muy de cerca este conjunto habitacional de Mario Pani y Salvador Ortega, los mismos que diseñaron el presidente Juárez. Cuando Alejandro, Rosa y yo pusimos la oficina, tomamos la decisión de trabajar con desarrolladores inmobiliarios y fuimos a ver a muchos desarrolladores inmobiliarios de gente que yo había conocido cuando trabajaba con Enrique Norten, amigos de Rosa, amigos de Alejandro, y este es uno de los primeros proyectos que hicimos. Es un proyecto de adaptación de un edificio en la calle de Obrero Mundial. Es un edificio de los años 30, muros de carga. Estaba ya en un estado bastante deteriorado y nos pidieron adaptar todos los departamentos para venta o renta. Había una duda ahí y bueno, finalmente estuvimos trabajando y esta es la planta del edificio. Prácticamente este fue un trabajo de interiorismo, pero lo que es interesante es el tamaño de los departamentos. Es la planta baja, la planta tipo. Teníamos departamentos, el más chico de 18 metros cuadrados que daba a la fachada. Entonces nosotros nos preguntamos cómo era posible que hubieran permitido un departamento de 18 metros cuadrados. Y luego uno de los que estaba atrás de 26, y decíamos, pues ahí está, ¿no? Es un edificio construido y decíamos, esto no pasa por ninguna norma de nada. Pero trabajamos en este proyecto y desarrollamos toda una idea de interiores para este edificio, ¿no? La idea es que se iba a vender o a rentar con todos los muebles fijos y en el caso de las unidades de 18 metros cuadrados, con una cama Murphy, pueden ver los espacios son realmente, realmente pequeños. Inclusive platicábamos con los arquitectos jóvenes que trabajaban con nosotros si vivirían en un espacio así, y muchos decían que sí, por la ubicación muy cerca de Parque de Delta, que está súper bien comunicado. Decían, es que de ahí nos podemos mover a cualquier lado, tenemos mucha infraestructura. Era muy interesante la reflexión de este tipo de departamentos. O sea, es un departamento muy pequeño, pero está ubicado en una zona que me permite acceder a todo. Pensando en esta idea del existence minimum, que no solo es qué tan pequeña puede ser una vivienda o cuál es el tamaño mínimo de una vivienda, sino también lo que implica estar
conectado, tener acceso a transporte, tener acceso a la infraestructura general, tener acceso a una zona, digamos, muy consolidada, es parte de este concepto del Existenzminimum alemán, desarrollado a principios del siglo XX, y la idea de que todo tiene que ser accesible. Tiene que ser accesible la salud, tiene que ser accesible la educación y tiene que ser accesible el trabajo con un salario digno. Entonces decíamos, esto podría englobar, digamos, esa idea. Hicimos 1000 pruebas de colores de los patios, planteamiento de vegetación, las ideas de la fachada, un edificio bastante funcionalista dentro de lo que cabe. Al final ganó el rosa sobre todo. Empezamos a trabajar en el ejecutivo y la persona dueña del edificio que iba a aportar el edificio a los desarrolladores se echó para atrás y dijo que mejor quería ya deshacerse de todo y que no quería más problemas y puso a la venta el edificio y ya no hicimos nada. Este proyecto, curiosamente, nos lleva a hacer otro proyecto en la calle de Culiacán, en la colonia Hipódromo, que es una cosa muy similar. Es un edificio más o menos de la misma época, eh, que eran dos edificios conectados y la idea era, el inversionista se dedica o se dedicaba, porque ahora les cuento la historia, a rentar de pequeños departamentos amueblados. Este era su tercer edificio y eran espacios muy, muy pequeños. Aquí desarrollamos estos dibujos con Juan Carlos Tello, que hicimos un departamento tipo a detalle para enseñarle al cliente la idea de lo que podía hacer. También es un trabajo digamos, de interiorismo, pero lo que pensábamos es, en estos espacios, el mobiliario adquiere una dimensión completamente distinta porque el chiste es dónde voy a poner todo en tan poco espacio. Entonces, Juan Carlos hizo una maqueta bastante detallada con todos los muebles, las mesas, las bases de las camas y todo. Le gustó mucho al cliente y al final quedó, digamos, en esta distribución, una suite o un departamento de 51 metros cuadrados que da a la fachada, y luego todo el resto de los departamentos a un patio cubierto con la suite más pequeña de 26 metros cuadrados. Entonces ya estábamos trabajando aquí con tamaños de departamentos realmente bastante pequeños, ¿no? Y cómo se fue solucionando todos los espacios para generar un ambiente que pudiera ser ocupado en una larga estancia. Afortunadamente, sí se construyó. Con este ganamos el premio Prisma de interiorismo y aquí se desarrollaron todos los muebles, el diseño del piso se hizo en la oficina. Toño se aventó ahí una cosa muy, muy bonita de piso que con la misma loseta se podían lograr distintos dibujos y pues fue un éxito. Tanto éxito tuvo que al final decidió hacerlo hotel. Y entonces dejó de ser, digamos, vivienda y pasó a formar parte de la gentrificación de la colonia Hipódromo, ¿no? Este fue el primer premio que ganamos de interiorismo, en el cual estábamos muy, muy orgullosos. Y esta es la vista del patio. Como se cubrió el patio con vidrio para proteger a la gente de las lluvias de la Ciudad de México, diseñamos esta celosía que durante mucho tiempo fue un punto de instagrameable, como decía el dueño, y nos quedó, a nosotros nos gusta mucho la celosía y esta es de uno de los ejemplos de los que hemos hecho.
habíamos hecho un proyecto para Greystar, que es el mayor tenedor de vivienda en renta en el mundo, para hacer un edificio en la lateral del periférico, muy cerca del Colegio Olinca, un edificio de 53 niveles y que no se hizo finalmente cuando se cancelaron los polígonos de actuación en la Ciudad de México, pues ya decidieron vender el terreno, pero uno de los ingenieros que estaba ahí llegó a trabajar a otra desarrolladora inmobiliaria y me contactó porque querían hacer unos edificios de vivienda en renta, pero lo más chico posible. Eso nos llevó a hacer un estudio de lo que es la vivienda mínima en la Ciudad de México. Buscamos por todos lados cuál era el tamaño de esa vivienda mínima y a la conclusión a la que llegamos es que no existe. Lo que, lo que nos dice el reglamento de construcciones básicamente es que lo mínimo es lo que establecen las normas. Bueno, las normas, pues es la norma técnica complementaria de proyecto arquitectónico, las normas de ordenación general. Y la otra cosa es que las viviendas con menos de 45 metros necesitaban tener un lavabo o un fregadero o un lavadero, un excusado y una regadera. Entonces, nosotros apuntábamos a viviendas de menor tamaño. Luego, un DRO al que consultamos dijo que había que aplicar la norma de ordenación general número 11, que ahí venía el tamaño de las viviendas. Entonces, analizando esa, decíamos, no, en ningún lugar dice cuál es la vivienda mínima. Dice cómo se va a sacar el tamaño de la vivienda, pero eso no quiere decir que eso sea la vivienda mínima. Y entonces, después de reflexionarlo y platicar entre nosotros, dijo, tienen toda la razón, eso no es cierto. O sea, la literal Z, pues no está estableciendo ningún mínimo. Y luego nos seguimos buscando y nos encontramos con los criterios técnicos para una vivienda adecuada de la CONAVI, en donde no es una norma, ni es un reglamento, ni es una ley. O sea, no es aplicable forzosamente, es prácticamente una recomendación y donde ahí, sumando los distintos usos, nos da una superficie útil de 31 metros cuadrados. En las normas técnicas complementarias sí hay una serie de mínimos. Y finalmente, eso es lo que nos llevó a hacer el siguiente ejercicio, que es el estudio o el espacio único habitable dice que tiene que tener 25 metros cuadrados con el lado mínimo de 260. Entonces, tal cual, desarrollamos una vivienda que tuviera esas dimensiones. Y nos da, aplicando lo que dice el reglamento, que tiene que contar con un lavabo o un fregadero o un lavadero, le pusimos un fregadero, un excusado, una regadera y nos da una vivienda de 31 metros cuadrados. Cuando empezamos a platicar con el desarrollador, decía, sí, me gusta la idea porque además es al tener 11 metros de profundidad, se convierte en un producto muy eficiente en términos de circulación y en relación al número de unidades, pero creemos que no va a ser tan comercializable en la Ciudad de México. Me gustaría que vieran una vivienda que tuviera una recámara. Curiosamente, si aplicamos las normas técnicas complementarias a una recámara, nos da una superficie menor, nos da 27.56 metros cuadrados. Entonces, esto fue evolucionando, digamos que esto sería lo mínimo, quizás un poco menos porque podríamos quitar el lavabo del baño, en fin, pero vamos a decir que andamos alrededor de los 27 o 26 metros cuadrados. Y luego fuimos evolucionando
ya por una serie de cuestiones, sobre todo estructurales, de tener y ejes o una composición con entreejes de 2.75 para que pudieran ser intercambiables, para que las columnas siempre dieran en un muro, y en fin, y fue evolucionando esto. Luego teníamos acá una de 2 recámaras, eso nos arrojaba ya 43.31 metros cuadrados, y eso evolucionó porque querían que una de las recámaras pudiera ser rentada independientemente, o sea, que se pudiera rentar el departamento de 2 recámaras completo o se pudieran rentar por separado, que es lo que ellos llamaban el estudio lock, y esto fue evolucionando, pero que querían que el estudio lock fuera, digamos, con una como cocineta, entonces sacamos el lavabo y en fin. Y finalmente este fue el producto final que escogieron para probarlo o ver cómo funcionaba en 2 desarrollos. Aquí tenemos los modelos tridimensionales con una serie de muebles, y lo primero fue aplicarlo a un terreno en la calle de Sullivan. Hicimos un par de muestras para ver cómo funcionaban los patios de iluminación y ventilación, y aquí lo que podemos ver es, yo puedo cambiar, puedo hacer unidades de 1 o de 2 recámaras sin ningún problema, y cómo se pueden ir repitiendo, y siempre va a ajustarse el sistema estructural a los muros de carga, que además están muy cerca del cajón de estacionamiento grande, que es de 240, entonces no hay un gran desperdicio en el estacionamiento. Era una cosa que les funcionaba muy bien en ese sentido. Hicimos un par de acomodos, vimos que el acomodo con los patios abiertos hacia Sullivan funcionaba mejor que los patios abiertos hacia Sade Carnot. De hecho, hicimos una evaluación, bueno, de la norma 7, que es una de las normas de ordenación general. Nos pidieron que lo revisáramos por la norma 7, pasaba, pero totalmente. Y aquí el análisis de los patios, los patios abiertos hacia Sade Carnot no eran posibles a menos que se permitiera una reducción del 50%, que hay distintas interpretaciones a esa norma, y nosotros sugerimos que irnos por lo más seguro, que era la opción A. Y bueno, se hicieron los estudios de financieros y no les daba por el precio del terreno. Y luego hicimos para el mismo desarrollador un ejemplo más en Avenida Chapultepec, en una esquinita, un proyecto mucho más contenido, menos ambicioso, y nos pidieron que usáramos exactamente el mismo tipo de departamentos. Aquí los pueden ver claramente, cómo están, son exactamente los que estudiamos en ese, menos el departamento de la esquina, y hicimos 2 variantes. Es una variante, digamos, con el estudio lock pegado al final del pasillo, y otro cambiando el estudio lock, digamos, que está sobre el pasillo. Entonces eran unas diferencias muy, muy pequeñas, nada más era una cómo querían funcionar. O sea, era un proyecto de 45 unidades que en un momento dado podrían convertirse en 90. Todavía alcanzamos todavía a tener un pequeñísimo estacionamiento, aunque ya se habían publicado las normas complementarias donde decía que no era necesario tener estacionamientos, y básicamente este es el partido, y querían una alberca
Este tampoco salió en términos financieros, pero aquí en este descubrimos un sistema que tiene que ver, cuando empezamos a hacer los módulos de 275, eh, también nos damos cuenta que hay una manera de que si tenemos siempre todo acomodado a una cierta modulación, es muy fácil luego hacer los cálculos de todo. Y eso fue lo que hicimos en este proyecto en Revolución. Un terreno muy complicado, con 3 frentes y una forma como en T, más bien una L, y hicimos muchas iteraciones de lo que se podría hacer. Al final escogimos esta iteración, la opción 11. La idea era llegar a 36,000 metros cuadrados, aunque con otras iteraciones llegábamos más cerca, se optó por esta porque era la que era más amable a la calle posterior, que uno de los grandes problemas de la norma 7, para quienes no sepan, la norma 7 dice que se pueden utilizar los promedios de las calles para generar la altura, 2 veces el ancho de la calle. El problema es que cuando hay calles mucho más angostas y la diferencia de los anchos de las calles es muy grande, la norma 7 perjudica a las calles más angostas. Entonces, por una cuestión un poco de sensibilidad urbana, el desarrollador dijo, no, me gusta más este que es más chaparro hacia la calle más angosta. No, aquí se puede ver la calle más angosta y el edificio es bastante más abajo y se va retranqueando hacia el interior del terreno, ¿no? Eh, Habría que hacer una interpretación especial de la norma 7. Consultamos con un DRO y nos dijo que él creía que sí lo podíamos lograr y se empezó a desarrollar este proyecto. Esta es, digamos, la planta tipo, ¿no? Que es muy similar a todo lo que hemos hecho. Aquí tomamos, en vez de un módulo de 275, un módulo de 315, y con base en ese módulo de 315 podíamos ir creciendo las recámaras. Entonces, 945 y 1260. Y todo era intercambiable. Entonces, aquí tenemos 2 departamentos de 2 recámaras que se pueden cambiar por uno de una y uno de tres, o tener 3 de una, o en un momento dado nos pidieron que hiciéramos unos estudios, entonces 3 estudios equivalían a 2 departamentos de una recámara y era muy fácil intercambiar todo. Luego, para este mismo desarrollador, hicimos prácticamente lo mismo en la calle de José Vasconcelos, ¿no? Que es, hicimos lo mismo, cada cuadrito representa un módulo de 315 por un ancho que va alrededor de los 730, 735 metros para lograr el típico o el área más comercial según este desarrollador. Y al final hicimos una evaluación igual de lo que habíamos desarrollado. Al final, esta requería un polígono de actuación que permite distribuir el potencial en más altura, y se escogió este que tenía 19 niveles, y la idea o lo que nos pidieron es bajarlo a 15 niveles, pero tratando de conservar los 37,000 metros cuadrados vendibles de construcción, o sea, llegar lo más cerca. Entonces desarrollamos estos dos proyectos y utilizamos exactamente los mismos que habíamos utilizado en Revolución. O sea, tal cual. Nada más que aquí presentamos los distintos acomodos o sea, las distintas variaciones que podía tener
y la cantidad de números de departamentos cambiaba muchísimo si se utilizaban de una recámara, de dos, los baños aumentaban, en fin, era un poco caótico todo, un edificio que la idea es que se construyera en 2 etapas y el de 15 niveles, que ese no requería ninguna cuestión especial, y este se hizo un poco más denso, se acercaron más los edificios, y al final este es el resultado, un poco de pornografía aquí, unos renders, con unas zonas de gimnasio y acá arriba, viendo hacia el bosque de Chapultepec y otra zona mucho más baja hacia el interior de la Condesa. Este es un proyecto que sigue vivo. Estos proyectos toman muchísimo tiempo por inversionistas, la propiedad del terreno, la aportación. Entonces, este sigue vivo, está en discusión qué se va a hacer con los distintos propietarios del predio. Desde otra de las vistas. Y cuando ya, o sea, cada vez que nos estamos terminando estos proyectos, nos entra la angustia de ahora qué vamos a hacer, porque son proyectos muy grandes y de repente uno tiene más o menos un flujo de dinero, y de repente se están acabando y nos entra la paranoia y nos vamos a quedar sin trabajo y entonces vamos a visitar a quien haga falta y pues empezamos a buscar otra vez gente y vamos a visitar. Y este es un proyecto que surge a partir de visitar a Waldo Higuera, que era socio de Javier Sánchez, de Higuera y Sánchez, y que ahora trabajaba en una desarrolladora inmobiliaria y además a Waldo lo conocimos muy bien Alejandro y yo cuando trabajábamos con Enrique Norten, cuando estábamos haciendo el proyecto del acuario de Xochimilco, no se construyó y Waldo era parte del equipo de los project managers y tuvimos una muy buena relación y nos atrevimos a irlo a visitar y nos recomendaron o nos recomendó Waldo para este proyecto. Es un proyecto que está ahí en Boulevard Reforma. Es un edificio nuevo en donde ya hay 4 edificios construidos desde hace varios años y originalmente para lo que nos contrataron y que eso fue lo que fue interesante por lo que vieron de todo este estudio de las unidades mínimas, nos dijeron, a ver, tenemos esta planta, necesito que metan la mayor cantidad de departamentos posibles aquí. Con base en lo que ustedes ya vieron y creemos que tienen que estar alrededor de 20 metros cuadrados para que salga el modelo financiero. Nosotros, ¿eh? 20, o sea, pero no pasa por reglamento. No, 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 ya hemos estado hablando con un DRO y creemos que sí es posible y ustedes necesitan acomodar más departamentos que se puedan. Entonces, hicimos esto, que tiene que ver mucho con lo que ya habíamos desarrollado antes. O sea, tenemos este que es más largo y luego unos más cortos y luego unos que daban acá hacia a una colindancia, pero estaba a 3 metros. Entonces, igual yo les dije, yo creo que estos departamentos que están en la orilla no pasan por reglamento. Entonces, otra vez, consultamos con un DRO y dijo, efectivamente, no pasan por reglamento, no pueden ventilar hacia allá como nosotros lo habíamos indicado. Además, la escalera que tienen no pasa por reglamento. Entonces,
en ese momento entró en crisis el cliente y paró el proyecto. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la estructura? Porque lo que nos está pegando mucho es cómo la estructura está definiendo los espacios. El pasillo de distribución no está en el centro. Entonces nos dijo, bueno, háganos una propuesta y a ver cómo queda y vemos qué podemos hacer. Entonces decidimos cambiar la estructura, hicimos esta propuesta. Al cliente le gustó bastante, le gustó mucho que estuviera todo muy ordenado, que fuera un pasillo largo, que la escalera ya cumpliera y todo, y empezamos a trabajar y en un momento dado nos dicen, no sé si se ve mi cursor, pero digamos el eje de estructural que está del lado izquierdo caía sobre un muro de concreto de los que ya estaban construidos en el estacionamiento. Entonces el estructurista dijo, no, no puedo apoyarme en un muro de concreto existente que no tengo idea cómo es la cimentación. Entonces, este eje de columnas, el que está del lado izquierdo, tiene que moverse. Entonces lo que dijimos, bueno, si tiene que moverse, pues se tiene que mover pues, a otro eje de los departamentos. Y entonces el estructurista dijo, sí, lo que me encantaría es eliminar la excentricidad que eso implica y me gustaría que fuera una estructura simétrica para bajar el coeficiente sísmico y eso fue lo que hicimos. Entonces, al final, logramos esto, son unas columnas que tienen, están separadas 5 metros las, 5, sí, 5 metros las laterales y 7, 8 metros las del centro, con un núcleo de elevadores al centro para darle rigidez. Y este fue digamos, la opción escogida y aprobada y se empezó a desarrollar todo el proyecto con este y finalmente esto ya es el plano final, cambiaron los elevadores, crecieron todas las partes estructurales, los muros, pero digamos, este ya es el proyecto final, ¿no? Y cuando estábamos en este desarrollo, nos dijeron, todo iba paralelo, o sea, íbamos desarrollando todo esto y al mismo tiempo estábamos desarrollando las suites o lofts, y entonces cuando nosotros le planteamos al DRO, oye, pero esto no pasa por reglamento, dijo, no, ustedes no se preocupen, que nosotros vamos a encontrar la manera y lo ingresaron como loft, y como loft no es una categoría que está incluida en las normas, dijo, yo lo voy a ingresar así y van a ver que sí se puede. Y finalmente, pues bueno, ya está la manifestación de construcción y están esperando el capital para empezar a construir. A la par que íbamos desarrollando toda esta planta tipo, íbamos y fuimos desarrollando los estudios a partir de este estudio original que habíamos hecho antes. Nada más que aquí fue, digamos, estudios de 19.25 metros cuadrados. Es interesante el área útil de cada uno dependiendo de cómo está hecho el baño. En el primero, que era nuestro favorito, el área útil era de 15 metros cuadrados y el que quedó al final es de 12 metros cuadrados. El problema fue totalmente estructural. Necesitaban muros más largos continuos, Pues chicas, que son estos muros de acá, para la rigidez del edificio, ¿no? Finalmente desarrollamos el tipo, aquí ya tenemos la estructura y los centrales quedaron de 19.37 metros cuadrados con
.5 metros cuadrados útiles, o sea, prácticamente igual, ¿ok? Se desperdicia mucho en el acceso. Cuando estábamos haciendo esto, nos dijeron, nos encanta, pero queremos que lo hagan a detalle como si fuera un yate. O sea, tiene que estar definido dónde está todo. Y ahí empezamos a trabajar en cómo iba a ser el departamento, ¿no? Y entonces, cómo iba alguien a vivir y guardar todo, ¿no? La cama que se desdobla, un escritorio que baja, que estaba en el muro que no se ve aquí en la cocineta, es una cocineta de 1,22, estuvimos revisando, hay unas italianas maravillosas de ese ancho. Ahí nos inspiramos en cómo lo resolvían los italianos, un cambio de cómo podía ser otro escritorio, en fin, cómo podíamos ir poniendo las cosas. Luego nos dijeron, nos gusta mucho, pero queremos saber dónde va todo, dónde van las escobas, el burro, las sillas, los platos, cómo son las cajoneras, todo. Y entonces, bueno, pues llegamos a esto donde decidimos dónde iba todo y luego las famosísimas plantas de ventas que antes cuando al principio uno compraba, eran unos planitos en blanco y negro a línea y ahora ya tienen que estar prácticamente renderizados. Y ya los renders interiores de los departamentos, de los mini departamentos que tenemos aquí. Hicimos mucho trabajo. Este proyecto fue nuestra inauguración con la inteligencia artificial, que ahora veremos algo, pero aquí la idea es que se dieran cuenta de cómo podía vivir una persona en 18 metros cuadrados, ¿no? Y este es el ejemplo. En teoría, no falta nada. Tenemos un librero arriba, libreros al costado, buró, la cama Murphy, horno de microondas, estufa de convección, en fin, digamos, esta es la vista hacia, hacia Santa Fe, aunque eso no es. Y la idea del baño. Y este es el otro departamento, que son muchos menos. También donde va todo. Esta fue nuestra inauguración con la inteligencia artificial. Estas cosas que piden los clientes, que es, queremos opciones. Entonces, hacer opciones a la manera cuando trabajábamos en respirador y eso era imposible porque requería demasiado tiempo. Lo que nos está permitiendo ahora la inteligencia artificial es generar opciones muy rápido y presentamos pues, estas 12 opciones de fachada, que en realidad no había mucho para dónde moverse. Tenemos un basamento, que es donde están los microdepartamentos, y luego en la parte superior, departamentos más convencionales ya de 60 metros cuadrados y de 90 metros cuadrados en la parte en los penthouses, ¿no? Entonces, esto nos permitió mostrarle al cliente de una manera muy rápida opciones. La que se escogió es este edificio como todo negro y finalmente pues ya se desarrollaron los renders ya como deben de ser, así ya
a partir de un modelo y todo, y este es el edificio en su forma final, ¿no? Entonces, estas son nuestras experiencias con esta idea de lo que es la unidad mínima. Pero como decía al principio, no nos podemos quedar con la idea de la unidad mínima o de la unidad más pequeña si no tenemos lo demás, si no tenemos eh, la, la el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud para todos, porque si no, tener estas viviendas se convierte más en una cárcel, necesitamos espacios, más espacios verdes, o sea, en donde que no importe vivir en un lugar de 18 metros cuadrados o de 21 metros cuadrados, si tengo parques cerca, bibliotecas cerca, centros sociales cerca, o sea, donde realmente pueda yo hacer una vida mucho más comunitaria afuera y solo prácticamente regresar a dormir o a estudiar a estas viviendas mínimas. Creo que mi cronómetro estaba, creo que fue un poquito más rápido que había ensayado, pero ahí estoy más o menos en el tiempo. Va muy bien, arquitecto. Si nos ayuda prendiendo su cámara, por favor. Lo escuchamos tan concentrado que la verdad con la narrativa que nos Sí, ha expuesto, ahora sí también queremos disfrutar mientras continuamos platicando con el público. Si quieren, aprovechamos saludar a quienes nos acompañan en Facebook Live. Saludos, hay un colectivo aquí en la ciudad de Mérida de un fraccionamiento que se llama Las Américas, viviendo en el fraccionamiento de Las Américas. Saludos a todos. La arquitecta Mónica Cruz, saludos chiapanecos, del Colegio de Arquitectos de Chihuahua. Samuel Oshté, interesante tema, arquitecto. Y pues también a quienes nos acompañan, los invitamos a compartir sus preguntas y comentarios y a dialogar con nosotros. Rubén, ¿qué te pareció? Bueno, muy interesante, sobre todo esta manera de que a veces la gente no está familiarizada de ver, ¿no? De cómo abordar esta escala de proyectos, ¿no? Que, en donde partes desde pues, la solución de esta, que será la unidad de venta, ¿no? Y a partir de definir módulos o este análisis, pues empiezas a generar todo lo demás. La primera parte se me hizo súper interesante donde ustedes se pusieron a hacer un estudio, ¿no? Y cuando se hacen esta pregunta, ¿cuál es la vivienda mínima de la que habla el reglamento de la Ciudad de México? A mí se me hizo bien interesante su hallazgo, eh, pero sobre todo que el resultado no es producto de la casualidad, ¿no? Como también podrías hablar casi ya en el cierre, de hecho, con esta imagen que nos compartes, de cómo el tema de la inteligencia artificial se convierte en una herramienta que los ayuda a de manera más versátil y tal vez más pronta poder mostrar opciones de ya, digamos, de esta piel, eh, ideas de esta piel que podría tener el edificio, pero sin embargo lo que más me gusta es que ya muestras después la solución final, donde si bien es cierto que en la anterior hay una idea seleccionada, pues se ve el trabajo ya del haber definido ustedes pues la apariencia final del edificio, ¿no? No es como que la inteligencia artificial no dijo que va por aquí y ahí se queda, ¿no? Eso también me agradó, ¿no? Haber tocado esa lista y de entender el familiarizarse con estas herramientas, pero hay algo que siempre digo yo, ¿no? Que son herramientas muy útiles cuando primero partimos de la investigación, del análisis, ¿no? No es primero a ver qué edificio me arroja la inteligencia artificial, sino todo es producto de una serie de etapas que se van dando en el proceso de diseño hasta ya muy cerca de la culminación de ir definiendo temas muy puntuales, ¿no? Eso me Sí, sí, gustó. que mi socio Alejandro ya se convirtió en un as de la inteligencia artificial.
o sea, ya está, cada vez domina más el lenguaje y todo, y es muy interesante, ¿no? Hemos ya hecho varios proyectos en donde usamos inteligencia artificial y la verdad es que es muy práctico, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, sí, 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 pero al final todavía tiene ciertas limitaciones, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, esto que estamos viendo lo hicimos a partir de un dibujo en línea de, de lo que pensábamos que podía hacer y le empezamos a dar instrucciones. Digo, escogimos estas 12, pero hubo unas que eran unas cosas horripilantes. O sea, realmente aberrantes arquitectónicamente y un poco, a veces pienso en este pensador mexicano Manuel de Landa, que hace muchas cosas con cosas generativas. Decía que al final los arquitectos se van a convertir en una especie de creadores de caballos, en donde se van a generar cosas y las van a ir seleccionando para llegar al producto final, que eso es un poco lo que la inteligencia artificial hace estas cosas muy, muy rápido, pero hay que ir refinando lo que necesitamos, lo que necesitamos los pobladores o los ciudadanos, el cliente, eh, la parte, digamos, expresión de la arquitectura que uno tiene inevitablemente después de ver y estar influenciado por todas las publicaciones arquitectónicas y tratar de ponerse las corbatas de moda. Y pues bueno, ahí están esas cosas y bueno, también uno tiene esos deseos de hacer algo que sea atractivo para nosotros, ¿no? O sea, como arquitectos. Aunque nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de ser lo más racionales posibles en la elección de lo que estamos haciendo y que no tanto nuestro gusto personal permee al final el edificio, que siempre va a pasar, ¿no? Y también la influencia y los deseos, en este caso, del promotor inmobiliario. sí. Oye, que justo bueno, de alguna manera iba a comentar algo que tiene que ver con lo que decías. Perdón, creo que por ahí te atoraste un poquito. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para que ya no se atore el video, porfa? Sí, Eh, listo. Listo. Te iba a comentar que justo con lo que decías ahorita, yo tenía en la mente este tema de la postura, ¿no? Pues hay finalmente una postura de ustedes, hay algo que están buscando y se convierte en un ejercicio donde el resultado es parte de la casualidad, ¿no? Yo creo que bueno, nos queda claro a todos los que seguimos la ponencia hoy, pero creo que es algo que siempre hay que comentar y difundir, ¿no? Que es parte hay una postura, hay una idea, hay algo, hay un lugar a donde se quiere llegar y no es no es algo que solo sucede y ya, ¿no? Eh, pero también me gustó que nos narraras de esta manera, de manera muy particular, quién eres a través de tu proceso de vida, digamos, y de cómo se van dando las cosas y cómo tu despacho comienza a evolucionar, primero haciendo temas de interiorismo y demás, bueno, hasta lo que vemos ahora. También es eso que hace falta mucho que se difunda, ¿no? Esta historia donde ahora todos quieren salir de la universidad y hacer rascacielos, ¿no? Y finalmente tú hablas de cómo fue sucediendo esto, las cosas que el entorno, cuál era,
y cómo son estos primeros trabajos y demás, y el acierto y el error, y el ya no se pudo hacer el proyecto porque se salió el inversionista, y todo este proceso de cosas que también van acompañadas de hacer, de trabajar, de una búsqueda constante, ¿no? Entonces también eso me gustó mucho que lo hayas compartido hoy con todos nosotros y con todos los que vieron hoy la plática y los que la verán porque bueno, queda guardada en parte del acervo de estas charlas que lleva a cabo la federación. Se me hace muy interesante que quede ahí ese testimonio, ¿no? Muy bien. Sí, yo también. Perdón, arquitecto, adelante. No, 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 este, o sea, tenemos un trabajo, o sea, que es muy, muy amplio y yo tengo el gran deseo de que nunca lo voy a poder hacer porque tengo firmados una serie de documentos de confidencialidad que no me permiten, pero me gustaría un día escribir un libro como el que escribió Anthony Bourdain de Kitchen Confidential y hablar de toda los intríngulis de la profesión que comentamos en las comidas o en las cenas o los cócteles, pero no es algo que se platique abiertamente porque hay un estigma, yo creo, a, a- a develar los secretos profundos de la profesión, o sea, si se come pescado medio crudo, digo, medio echado a perder, como decía Anthony Bourdain, o esas cosas, comemos mucho pescado echado a perder en la arquitectura. Está bien, ya, ya con eso, eh, también para los que no han leído a Anthony Bourdain, que lo lean, ¿no? Pero está buena la analogía que haces, ¿no? Um, Hay algo que yo pienso y estoy totalmente de acuerdo con eso que dices tú. Lo dijiste de una manera muy anime, muy sutil, ¿no? Todo esto que se platica de repente en las cenas, en los cócteles y no sé qué. Son los lugares donde aprendes más, incluso porque ahí te enteras de las cosas como realmente son, ¿no? Y qué bueno. Pero pues, no todo es color de rosa, definitivamente, ¿no? Hay muchas cosas detrás, ¿no? Hay más de lo que se imagina todos, ¿no? Sí. Y con más de 100 escuelas de arquitectura, no sé cuántas haya ahora. Cuando yo formé parte de Acinea por allá del año 2000 había 115 o 100, no sé cuántas haya ahora, pero deben ser muchísimas más, Bueno, ¿no? vamos en 118, arquitecto. Ah, Entonces, porque como todo el proceso y el péndulo de la historia, unas van, otras vienen, pero nos ya, seguimos fortaleciendo. Lo interesante es que precisamente estos espacios como de interacción, los congresos, las charlas, los coloquios, las modalidades, inclusive ahora a través después de la vida post pandemia, nos ha abierto muchas puertas. Y eso es lo rico, precisamente que escuchamos también ya las nuevas generaciones, los queremos acercar más a lo que está pasando en la escena profesional. Y como docentes, como bien lo comentaba, ahora también nos toca enseñar algo que nosotros estamos reaprendiendo, cuestionándonos y enseñando hacia problemáticas que tampoco tenemos la certeza, ¿no? Sino cómo movernos hacia modelos mucho más flexibles. Por allá, claro. por allá va. Y es eso, tan solo compartir las vivencias, o sea que todo este sustento, la importancia de los procesos y no tanto el producto final. El producto final llegará de alguna manera, ¿no? Pero entender las metodologías y mientras más diferentes campos veamos, mientras más viajemos, mientras platiquemos con gente mucho más diversa, nuestro propio bagaje sociocultural como a nivel personal va a enriquecer la escena comunitaria que esperamos ver en los próximos arquitectos. Va por allá. Muy bien. Muchas gracias por su colaboración y por compartirnos un pedacito de su trayectoria. Seguramente lo volveremos a invitar a compartir un siguiente capítulo
de su libro, esperemos. Gracias también a quienes nos acompañaron esta noche en Facebook. La charla permanece en el perfil de la FERCAR y estamos muy agradecidos. No, gracias a ustedes. Sí, a ver, me gustaría por aquí, hay algunos comentarios ya para terminar, se nos estaba pasando. Axayacatl, no, perdón, Axayacatl, habla, dice, espacios pequeños que sirven de vivienda dormitorio en una ciudad con infraestructura tan compresa como es la de la zona. ¿Sabe cómo funcionó en la pandemia? Te preguntan por aquí cómo ha sido el funcionamiento de estos edificios en esta época de la pandemia, ¿no? Mira, una de las preocupaciones que hemos visto de los desarrolladores inmobiliarios es generar, aunque sea de alguna manera mínima, un estudio y balcones o eh, elementos que se puedan abrir muchísimo. O sea que prácticamente lo que nosotros planteábamos originalmente en estos microdepartamentos es que la fachada se abriera completamente. O sea, que cada departamento pudiera abrirse completamente, pero eso tenía una serie de implicaciones de costo que al final se abierto y que tuviera unos balcones. Pero por costo se desecharon. Entonces, sí hay una preocupación en ese sentido, porque no es una preocupación de los desarrolladores inmobiliarios porque de a gratis, sino porque la gente lo pide. O sea, dice, no tienes estudio. Y el estudio puede ser un escritorio insertado en un nicho, en un pasillo, ¿no? O sea, un lugar donde podamos hacer esto que estamos haciendo, que es sentarse con una computadora, que no es la mesa del comedor, ¿no? Que además por el tamaño de las recámaras en general no cabe un escritorio, ¿no? Si tenemos el ancho de la recámara mínima es 240, la principal, y 220 en la Ciudad de México, todo esto, acuérdense que ese es mi prejuicio o mi marco de referencia es, porque aquí ejerzo casi todo, entonces al final necesitas otros espacios adicionales o que tengan una zona de estudio con mesas en el edificio. O sea, hay una exigencia de otras cosas, porque lo que sí sabemos es que pandemias nos faltan todavía, ¿no? Por acá me voy rapidito porque hay varios comentarios. Mónica Budoira, Chiapas, dice, un gusto verte de nuevo, maestro Salvador. Me gusta la diversidad de prototipos. ¿Está ya estudiada esta diversidad? Pregunta y continúa diciendo, vaya, esa diversidad obedece a la demanda. Y dice, ¿se vende todo más rápido? Pregunto otra vez. ¿Qué hay cuando se tienen que ajustar la estructura y les reduce el número de prototipos? Pregunta y después dice, saludos chiapanecos a todo el equipo de la FECAM, Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Gracias, excelentes invitados. Saludos a Jackie, también te manda saludos, y a Vicky también. Gracias por la invitación. Pero bueno, ya hablabas poco de eso, ¿no? De las dimensiones y las estructuras. Sí, nosotros tenemos un sistema con el que trabajamos que lo sacamos de la hotelería, que es el sistema de las bahías, ¿no? Una bahía es una recámara, tradicionalmente era de 360, pero 360, cuando estuvimos analizando departamentos, llegamos a la conclusión de que era muy grande, sobre todo para los departamentos en la Ciudad de México. Entonces, hemos estado trabajando con bahías de 275, es todo a ejes, a bahías de 330, es lo más que hemos hecho, y lo que nos permite eso es acomodar muy fácil el estacionamiento y muy fácil la estructura.
Entonces, si hay cambios en cómo en el tamaño de los departamentos, en número de piezas habitables, es muy fácil de acomodar, muy, muy sencillo. Si hay un cambio de departamentos de dimensión, ahí la cosa de dimensión de que ya no quiero las recámaras de 280 o de 290, sino las quiero de 360, bueno, sí, ahí sí ya todo se desacomoda porque la estructura está planteada en una modulación de múltiplos de 330, de 270. Bueno, creo que por ahí perdimos un poquito la conexión. Eh, Jackie, ¿sí me escuchas? Sí, sí, Ah, sí, ya, sí. ya, se había Adelante. perdido un poquito, Ya, se había perdido perdón. un poquito la conexión. No, Bueno, pues, Salvador, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos hoy algo de lo que haces, de lo que se puede decir que todavía lo otro va a salir en el libro, ¿no? Eh, este, y bueno, y qué bueno que lo haces y que sigas compartiendo siempre, pues, esta manera de cómo ustedes hacen las cosas y su visión de hacer las cosas, ¿no? Muchas gracias. no, gracias a ustedes. Jackie, también algo que quieras agregar. Pues seguimos aprendiendo y seguimos cuestionando y lo rico de nuestra profesión, que es este intercambio de ideas, de entender diferentes modos de habitar, precisamente cuestionarnos estos modelos flexibles y siempre pensando en cómo mejorar la calidad de nuestros espacios habitables, que esa debería ser la premisa, considerando nuestra pertinencia con el lugar. Pues nos vemos el próximo jueves. Gracias, arquitecto. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego a todos, que pasen muy buenas noches.